Muchas gracias por asistir. Voy a presentarles a continuación mi proyecto final de graduación titulado Modelaje de modificaciones de clorofila A y sólidos suspendidos totales del río Sierpe con bases de datos multiespectrales. Un poco del contenido que vamos a ver a continuación, la introducción y los objetivos, seguido del marco teórico, la metodología, los resultados, conclusiones y recomendaciones y las referencias. Bueno, la introducción en primer lugar. Sabemos que se ha dado un desarrollo insostenible en el planeta debido a actividades antropogénicas como la agricultura y la ganadería extensivas. Eh, Han provocado muchísima contaminación y cambio en el uso del suelo que ha hecho que se pierdan muchísimos ecosistemas importantes para el planeta. Eh, el uso de fertilizantes, en el caso, digamos, de la agricultura extensiva, ha provocado una serie de incidentes de contaminación por nitratos en mantos acuíferos y el deterioro de la calidad de aguas superficiales. Incluso ha puesto en riesgo la salud de las personas. Costa Rica, lamentablemente, no es la excepción en este caso y ha sido noticia en diversas ocasiones, noticia internacional, por el uso indebido de agroquímicos. De hecho, el Estado de la Nación del 2020 indicaba que el incremento en el uso de agroquímicos se mantiene con patrones de insostenibilidad y específicamente hablando de fertilizantes nitrogenados, la importación y el uso ha crecido en un 10%. Lamentablemente no existe como un control sobre la cantidad que se utiliza en los cultivos, que se utilizan básicamente casi todos los cultivos de Costa Rica y al menos los más importantes como arroz, café, hortalizas, palma aceitera. Y esta escasez de información referente a los impactos, ha hecho que se planteen proyectos como por ejemplo que busca satisfacer esa falta de información que hay sobre, sobre este impacto negativo que hay. Por eso el objetivo general de este proyecto es modelar modificaciones de clorofila A y sólidos suspendidos totales en el río Sierpe con bases de datos multiespectrales. Los objetivos específicos son seleccionar la base de datos y las bandas óptimas relacionadas con estos parámetros, clorofila A y sólidos suspendidos totales, eh, modelar las funciones y visualizar los resultados y finalmente validar los resultados con datos del sitio. Ahora bien, el marco teórico. Los humedales son uno de los ecosistemas que se han visto afectados por este impacto negativo de la agricultura. En este caso, son los humedales zonas que están permanente o temporalmente inundadas y son de suma importancia porque tienen una serie de servicios ecosistémicos que, que ayudan al planeta y a muchísimas especies a sobrevivir. Uno de los que más se destacan es su cualidad de depurar contaminantes. Ellos tienen dentro de ellos una serie de procesos bióticos y abióticos que en conjunto ayudan a eliminar muchísimos tóxicos. ¿Qué pasa? Que lamentablemente estos humedales se han perdido drásticamente. Podemos observarlo en este gráfico, inclusive en Latinoamérica. Por ejemplo, vemos que se ha perdido cerca del 60% del área de humedales. Esto fue calculado por el índice WET, que nos da este indicador a nivel mundial sobre el cambio de área. Lamentablemente, esta tendencia permanece y la pérdida de humedales anualmente a nivel mundial es de menos 0,78%. Y para darnos una idea de cuánto es eso, es el triple de la tasa de la pérdida de bosques. Eh, a pesar de la vulnerabilidad en la que se encuentran estas zonas, no hay suficiente información acerca de la evolución de la calidad que han tenido. Principalmente, como podemos ver aquí en Latinoamérica y el Caribe, incluso el mismo índice web hablaba de una insuficiente información sobre la calidad de los humedales. Eh, en Costa Rica, uno de los humedales más importantes es el humedal nacional Terra Basierpe. Este es un sitio Ramsar, lo que quiere decir que el país adquirió un compromiso internacional para su resguardo.
Se encuentra rodeado, lamentablemente, de actividades agrícolas intensivas, principalmente cultivos de arroz y palma. Diversos estudios han revelado que las actividades agrícolas incluso se desarrollan dentro de la zona protegida, provocando pérdidas de hasta más de 1000 hectáreas del humedal. Se han evidenciado aumentos temporales también del ion nitrato, que está asociado a los fertilizantes que se utilizan en estos cultivos de arroz y palma, dentro del río Sierpe, que forma parte importante del humedal. La Política Nacional de Humedales creó un indicador que posiciona al humedal nacional Terra Sierpe en estado de intervención urgente, tanto por sus características ambientales como por las características socioeconómicas. Eh, Existe un posible impacto de pérdida del equilibrio ecosistémico por toda esta problemática, ya que se puede desencadenar en un proceso de eutrofización, que es cuando la disponibilidad de nutrientes provoca un crecimiento desmedido de las plantas acuáticas. Y esto está asociado al aumento de clorofila A y sólidos suspendidos totales. Estos parámetros están asociados eh, a cambios ópticos por la interacción con la radiación que poseen. La clorofila A, que absorbe y refleja ciertas longitudes de onda, y en el caso de los sólidos suspendidos totales, que se dispersa la radiación electromagnética. Y gracias a estas variaciones ópticas es que pueden ser evaluados remotamente. La teledetección y la evaluación remota de los datos geoespaciales pueden potencialmente compensar esos vacíos de información de los que hablaba anteriormente en los humedales. Y es que posee muchísimas ventajas, entre ellas que existen bases de datos de acceso gratuito de la NASA, por ejemplo, y de la Agencia Espacial Europea, o bien, bueno, que superan incluso los 40 años. La información geoespacial puede revelar patrones y anomalías que no se pueden observar a simple vista. Esta puede ampliar la perspectiva por la escala a la que podemos analizar estos parámetros. Google Earth Engine es una herramienta que ha surgido alineada a cumplir los objetivos que se, más importantes de la sociedad en este momento, entre ellos el monitoreo ambiental y pues del planeta en general, que es una herramienta sumamente eficaz ya que está basada en nube, es decir, usted la trabaja en la web. Y esto la hace sumamente rápida y eficaz a la hora de obtener resultados o modelar parámetros. En este caso podemos ver un poco la plataforma, cómo es, con un editor de código central, una consola en la que uno obtiene todos los resultados y donde también usted despliega todas las capas que está manejando. Y es pues similar en esas características a otras herramientas de sistemas de información geográfica, con igualmente su administrador de capas y sus herramientas de geometría. Este proyecto está alineado a la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Principalmente, bueno, aquí vemos algunos de los objetivos a los que podría aportar y se destaca en particular las alianzas para lograr los objetivos, ya que pues se utilizan datos disponibles a nivel internacional de acceso gratuito y herramientas como Google que también se han desarrollado con el objetivo de alcanzar estos objetivos. La metodología utilizada, bueno, un poco acerca de la zona. El río Sierpe se encuentra en la zona sur de Costa Rica, en el Pacífico Sur, y en esta zona predomina el clima tropical húmedo. A lo largo del río Sierpe podemos encontrar una serie de ecosistemas muy variados que alimentan una amplia biodiversidad que se da en esta zona. En total, el río Sierpe alimenta un 9.723.5 hectáreas de manglares. Esto es aproximadamente el 40% del humedal. Algunas de las actividades que se dan y, en la zona son el turismo, principalmente avistamiento de aves,
Se tiene la pesca artesanal de piangua, ganadería, agricultura, principalmente de palma aceitera, arroz y plátano. La problemática que ya se mencionó anteriormente es, estamos hablando del uso de suelo irregular y la observación de impactos por nitratos y aumento de plantas acuáticas cerca de los periodos de fertilización de estos cultivos que están alrededor del humedal. Así que para la validación se utilizaron dos fuentes de datos. En primer lugar, el laboratorio PRIES hizo tres campañas de muestreo en el año 2019, en marzo y noviembre, y en el año del 2021, en marzo. Ellos tienen este proyecto Moneo Wet, que es pues bastante similar, aunque utilizan otras herramientas y nos brindaron los datos que obtuvieron del laboratorio. Por otra parte, se utilizó también la información y las observaciones que Hernández Alpizar y Mora Molina encontraron en el río Sierpe en su evaluación de nitratos y aumento de la vegetación. Para el análisis remoto se tienen tres pasos fundamentales. En primer lugar, la elección del satélite, seguido por la elección de las bandas y las funciones de modelaje y finalmente la selección y tratamiento de las imágenes para la validación. En este caso se eligió el satélite Sentinel-2 por sus características, ya que, bueno, tiene una buena resolución temporal. Eso quiere decir que pasa por el mismo punto más seguido que otros satélites. En este caso, él pasa cada 5 días y tiene la cualidad de que realmente no solo es un satélite, son dos satélites gemelos que ellos pues están divididos en una órbita de 180 grados cada uno, entonces eh, pasa el satélite Sentinel-A y 5 días después el Sentinel-B, lo que nos permite recopilar más imágenes en una zona tropical húmeda, como lo es aquí, que normalmente está con mucha nubosidad y que puede impedir obtener más imágenes. La elección de las bandas y la función de modelaje, que en este caso, bueno, pues las bandas son esos espacios del espectro electromagnético en los que podemos obtener información de los sensores satelitales. Y finalmente, la selección y tratamiento de imágenes y la validación, que en este caso se utilizó las imágenes que ya estaban corregidas atmosféricamente de Sentinel-2, llamadas nivel 2A. Ahora bien, las funciones utilizadas para la modelación de clorofila A se muestran en esta diapositiva. Estas se tomaron de estudios que se habían hecho previamente en Colombia. Era importante utilizar estudios que fueran en el trópico por esta cuestión de la nubosidad que les hablé anteriormente. Entonces, esta función modela la concentración de clorofila. Como podemos ver, es una ecuación lineal en la que la variable independiente llamada índice Sentinel-2 se compone de la reflectividad entre los 695.5 y los 710.5 nanómetros, que esta es llamada la banda Red Edge. Y por otra parte, la banda que está entre los 464.1 y los 529.1 nanómetros, que es la banda azul. ¿Por qué estas bandas específicamente? Aquí a la derecha tenemos este gráfico que son las firmas espectrales de diferentes superficies que hay en la Tierra. Aquí podemos ver que el agua tiene mayor reflectancia en las longitudes de onda del azul y el verde y por el contrario disminuye entre el red edge y el infrarrojo cercano. Por el contrario, la vegetación aumenta drásticamente. La mayor reflectancia que se tiene está entre el red edge y el infrarrojo cercano. Y es por eso que utilizamos estas bandas para la determinación de clorofila A. En el caso de los sólidos suspendidos totales, se utilizó igualmente un estudio que generó varias ecuaciones
eh, que habían modelado en Colombia también. Y es una ecuación polinómica de grado 3 en la que la variable independiente está compuesta por el infrarrojo cercano y el rojo. En este caso, estas bandas se utilizan porque son las que generan mayores cambios en el agua eh, que, está, que está afectada por sólidos suspendidos totales. Bien, a la hora de programar en Google Earth Engine, lo que se hizo en primer lugar fue aplicar una serie de filtros para, bueno, primero se llama, ¿verdad?, la colección de imágenes y se va a filtrar con filtros para la zona geográfica, de modo que solo nos queden las imágenes en nuestra zona de interés. Se van a filtrar por temporalidad, en este caso nos interesan el año 2019 y marzo del 2021. Y finalmente se aplica un filtro para eliminar las nubes que tengan nubosidad mayor a 20% y las nubes que queden se van a enmascarar, o sea, se van a eliminar y no vamos a tener datos, digamos, en esas secciones de donde había nubes. Posterior a eso, se utiliza un archivo shape también que facilitó el PRIAS y en este caso se recorta la imagen al margen del río, como podemos ver aquí, es como en este margen del río que se recorta. Una vez hecho esto, se programan las funciones con las respectivas bandas de interés y se obtiene una nueva banda en la que cada píxel va a tener datos acerca de la concentración estimada de clorofila y de sólidos suspendidos por los modelos. Estos datos se obtienen de los puntos que habíamos visto en el mapa del PRIAS en un radio de 5 metros alrededor del punto. Y aquí tenemos un gráfico de dispersión que se utilizó para la validación de datos. Aquí se compara los datos obtenidos del laboratorio con los datos obtenidos del modelo. En este caso podemos ver en color azul las concentraciones del laboratorio y en color rojo las del modelaje. Podemos observar, y llama la atención en marzo del 2019, que los datos del laboratorio se encontraron más dispersos, se encontraron mucho más dispersos que los del modelaje, aunque estos sí estuvieron dentro del ámbito de las concentraciones obtenidas por el PRIAS. En noviembre vemos que es la modelación que más se acercó eh, tanto en ámbito como en la distribución de los valores. Y en marzo del 2021 vemos que sí presentó, se calcularon concentraciones menores en el modelo de clorofila A, contrario a las de laboratorio que estuvieron entre los 3 y los 5.5 eh, microgramos por litro. Em, Estas diferencias hicieron que aumentara el error. En este caso, el error porcentual absoluto medio se obtuvo en un 55.29%. ¿Por qué se puede dar esto? Pues en este caso se puede dar por diferencias entre el día de muestreo y el paso del satélite, ya que las imágenes que se utilizaron para validar, aunque muchas coincidían, había otras que eh, eran cercanas al día de muestreo, pero no se logró encontrar una del mismo día. Además, el caudal del río puede, bueno, los ríos son ecosistemas sumamente dinámicos, puede aumentar y disminuir en la época seca disminuye, aumenta en la época lluviosa, lo que puede también generar estas diferencias y la homogeneidad del río y la escala. El laboratorio tiene un muestreo puntual. En cambio, pues en la escala que se está estudiando en el modelo es todo el río, o sea, cada píxel que forma el río, que se examina con resoluciones entre 10 y 20 metros, que es lo que ofrece Sentinel.
Aquí tenemos las primeras imágenes que se utilizaron para comparar con los datos de laboratorio. Aquí también se puede observar la dinámica del río y cómo puede cambiar, pues se comparó con los eventos meteorológicos que sucedieron en esos días y durante el mes. Estamos hablando de marzo, que es la época seca, y vemos que hay predominan en la laguna y en las partes más angostas del río concentraciones altas. Eh, bueno, importante mencionar que esta escala se realizó con las herramientas de Google Earth Engine. Se dividieron en 10 clases todos los datos y poniendo como mínimo 1 microgramo por litro y como máximo 3,5 microgramos por litro, que son para la mejor visualización. Como estaba mencionando, en este caso las mayores concentraciones se encontraron en la laguna. Esto es pues totalmente normal, ya que son ecosistemas, digamos, más estáticos a diferencia del río, lo que puede hacer que acumulen más nutrientes. Igualmente vemos que en las partes más angostas del río se presentan mayores concentraciones con colores en rojo y va disminuyendo poco a poco hasta llegar a la desembocadura donde se encuentran las menores concentraciones. En el caso del 12 de marzo se presentaron lluvias, entonces podemos ver que por decirlo así, se diluyó la concentración. Entonces, vemos menores concentraciones en áreas en las que antes veíamos concentraciones intermedias. Y finalmente, para el 27 de marzo, podemos ver también esa dinámica del río que arrastra, cómo arrastra los, la clorofila A. Esta puede generar muchas veces floraciones, entonces el viento, el caudal las puede mover y llegan hasta el río, hasta la desembocadura del río, perdón. En noviembre, que recordemos que fue el modelo más acertado, podemos observar que se, se ve una mayor concentración en esta imagen del 22 de noviembre. Ya para esta época estaba entrando la época seca, entonces podemos ver una mayor concentración de la clorofila A en las zonas intermedias y altas del río. Vemos aquí un cambio bastante drástico. De hecho, esta fue la imagen que presentó menor concentración de todas las imágenes generadas por el modelo. Y esto se debe a que en esta fecha, entre el 27 y el 29 de noviembre, se presentó una onda tropical en el país, pues hubo aumento de lluvias y eso hizo que se diera una dilución toda la clorofila en el área del río. En el caso del 2 de diciembre ya había pasado esta onda tropical, entonces podemos ver cómo vuelve a aumentar y ya pues en la época seca va aumentando de nuevo la concentración de clorofila A. Aquí vemos una comparación en el caso de marzo del 2019 y marzo del 2021 que pues aunque son bastante parecidas, en este caso, en marzo del 2021 hubo más lluvias, entonces podemos percibir menores concentraciones en áreas del río que en marzo del año anterior se habían, se habían observado más concentración. Una de las imágenes más importantes es la de julio del 2019. Esta fue la imagen que nos reveló mayor concentración de todas las imágenes y esta imagen se comparó con los datos de Mora Molina y Hernández Alpizar. En este caso, ellos observaban un crecimiento en la vegetación acuática relacionado al aumento de nitratos por la fertilización que se da en los meses, en la entrada de la época lluviosa. Entonces estamos hablando de finales de abril, mayo. Entonces, digamos que ha pasado suficiente tiempo para que esos nitratos se hayan procesado y haya crecido la vegetación acuática
en gran medida en todo el río, porque incluso vemos que en zonas que normalmente estaban en azul, las vemos con concentraciones intermedias y altas. Con todas las imágenes que se generaron, se diseñó, digamos, este modelo animado para poder visualizar los cambios espaciotemporales. Esta es una de las grandes ventajas que ofrece Google Earth Engine, porque podemos analizar los datos espacialmente y temporalmente y los cambios que se dan y así relacionarlos con las actividades antropogénicas, bueno, en este caso de los cultivos que se dan alrededor del río Sierpe. Y también, bueno, podemos observar los cambios dependiendo de la época en la que se encuentre, ya sea época seca, en la que se observan mayores concentraciones, y la época lluviosa que presenta una disminución este, más, más, más grande. También podemos ver que hay ciertas imágenes que no están como completas y es por esas máscaras que se les puso a las nubes. Además, podemos, podemos observar todos estos cambios que incluso podríamos verlos hasta el día de hoy, o al menos la imagen más reciente que tengamos del satélite. Ahora bien, en cuanto a los sólidos suspendidos totales, podemos observar que se generó igualmente un gráfico de dispersión para comparar los datos obtenidos en las campañas de muestreo del PRIAS, que son los azules, y en este caso se generaron eh, dos ejes Y, ya que sí hubo una mayor diferencia en cuanto a la concentración de sólidos suspendidos. En este caso, el modelo presentó concentraciones que van entre 0 y 150 más o menos, o 0 y 200 en noviembre, y perdón, en este caso sería de 0 a 100, aquí con el dato del modelo, 0 y cercano a 200, y incluso se obtuvo un dato negativo que más adelante voy a explicar a qué se debió esto. Eh, pero algo que llama la atención también en este modelo ese fue el comportamiento que hubo en cada una de las campañas de los datos modelados y los de laboratorio. Pues aunque la concentración estimada por el modelo es menor, bastante menor, podemos ver que se comporta de forma muy similar. Esto significa que con un ajuste matemático y con estas mismas bandas nosotros podríamos obtener una ecuación adaptada al río Sierpe para para disminuir esta diferencia. En este caso, las diferencias igualmente entre el día del muestreo y el paso del satélite pudieron haber aumentado el error. Igual el caudal del río, el clima, son cuestiones que afectan en un ecosistema tan dinámico. Eh, pues la velocidad y el aumento del volumen del caudal nos va a hacer que obtengamos valores diferentes. En el caso también de los sólidos suspendidos totales, la intensidad de la reflectancia no es tan fácil de detectar como la de clorofila A, y por eso también se puede percibir este error. Eh, Igualmente, el laboratorio tiene un muestreo puntual y en este caso se analiza un área muchísimo más extensa en la que la resolución de los píxeles está entre 10 y 20 metros. Ahora bien, el dato negativo, ¿por qué se pudo haber dado? Algunas de las referencias indican que la, em, la corrección atmosférica influye muchísimo en los ecosistemas como los ríos. Si ustedes buscan, realmente hay muy poca información acerca de los ríos y de su dinámica estudiado mediante imágenes satelitales. Esto es porque y pues al ser ecosistemas tan dinámicos puede costar un poco más recopilar la información. Igualmente en Latinoamérica no se han utilizado muchísimo estas herramientas.
Donde más vemos estudios son en países como China, Estados Unidos y Europa, que igualmente por las condiciones del clima no podríamos como imitar lo que ellos están haciendo, ya que hay que tropicalizarlo todo. Entonces, la corrección atmosférica sí nos podría disminuir muchísimo el error. Habría que añadirle algunos pasos más a la, a la corrección que tiene Sentinel-2 en las imágenes bottom of the atmosphere, que se llaman. En la dinámica del río sobre los sólidos suspendidos totales, podemos ver que en marzo del 2019, la época seca, podemos ver menor concentración. Estamos hablando de que hay menos caudal, menos turbulencia, tal vez disminuye la velocidad, entonces estos factores influyen muchísimo. En este caso, el mínimo eh, modelado fue para la visualización específicamente fue 0 miligramos por litro y el máximo 150 miligramos por litro. En noviembre podemos ver cómo aumenta el, la concentración y esto es totalmente concordante con la situación climática de ese momento, ya que aumentan las precipitaciones, aumenta el caudal y aumenta la turbulencia que hay en medio del río. En todas las imágenes igual podemos ver cómo empezó más alto y disminuyó un poco y para la época seca ya empieza a disminuir nuevamente. Y para marzo del 2021 igualmente podemos ver cómo nuevamente disminuye en la mayor parte del área del río la concentración. También se generó un modelo animado en este caso para visualizar los cambios durante el año 2019 y podemos ver cómo en la época seca, al principio, finales de diciembre, se observaban un poco más la concentración en las desembocaduras, aunque eh, permanece en su mayoría con concentraciones bajas. Ahora bien, las conclusiones son que el uso de datos satélites es aplicable para la observación de modificaciones de clorofila A y sólidos suspendidos totales en las diferentes épocas del año a nivel territorial. Las imágenes obtenidas muestran distribuciones congruentes con respecto a las dinámicas de estos parámetros en relación con el clima y las actividades antropogénicas. Sin embargo, se deben realizar ajustes para disminuir el error en la estimación cuantitativa. Estos resultados sientan un precedente en el uso de imágenes satelitales y modelaje para la gestión ambiental integral de territorios tropicales, vulnerables por las prácticas inadecuadas en la agricultura y otras actividades humanas. Esta herramienta nos permite dar un seguimiento de todo el territorio de interés con un mínimo de 5 días de diferencia, lo cual representa una ventaja espaciotemporal frente a los muestreos tomados en un solo punto y que se hacen con meses de diferencia. La teledetección es una gran aliada para el alcance de los objetivos de desarrollo sostenible, ya que potencia la vigilancia y la protección del recurso hídrico y los ecosistemas acuáticos. Esto aporta al desarrollo sostenible de las actividades antropogénicas y aprovecha la cooperación internacional en el manejo de datos e información. Y finalmente, las recomendaciones. En este caso, se recomienda continuar con el ajuste de funciones de modelación para mejorar la precisión en la estimación cuantitativa. Los errores se pueden disminuir con cambios en la rutina de corrección, ya que la corrección CentuCore de Sentinel-2 para la colección de imágenes nivel 2A afectó la recuperación de datos modelados de concentración de clorofila A y sólidos suspendidos totales, pues su diseño está hecho para ecosistemas terrestres y lacustres o costeros que son más estáticos. Otros factores como el dinamismo del río, el viento y el lapso entre la toma de muestra y el paso del satélite inciden negativamente en la recuperación de los datos modelados. Por otra parte, con la modificación del modelo 1 se pudo comprobar que el error puede disminuir significativamente. Se recomienda ampliar la cantidad de parámetros para el modelaje y es importante la toma de muestras más constante y cercana al paso del satélite para construir una base de datos que suministre información para la validación de nuevos modelos matemáticos. Es necesario también ofrecer y difundir el uso de modelos como, con teledetección para una gestión integral y amplia de los territorios, que es un fin fundamental de la ingeniería ambiental.
realmente las referencias utilizadas y ya podemos pasar a la sección de preguntas.